Bienvenidos a nuestro canal. Estamos en Mirenca y Zamor. Yo soy Mirenca. Y yo soy Zamor. Y esta vez os traemos de Pinchos por Bilbao. En este videoblog iremos visitando los bares más famosos que hay en Bilbao, que nos han comentado que tienen unos pinchos muy ricos. Muy buenos. Iremos a probarlos y daremos una puntuación del 1 al 10. ¿Al 10? Para saber cuáles son los pinchos que mejor están elaborados, más nos han gustado y más sabrosos son. Eso es. Así que allá vamos. Y llegamos a la Plaza Nueva de Bilbao. Estamos en la Plaza Nueva. Y nos han recomendado que vengamos a dos bares que hay aquí. Eso es. El bar Charlie y el Guretoki. Así que vamos a testear. ¡A testear! Berenjena con tomate con casé y pimiento cortado. Huele muy bien. Está frío. Me recuerda al taco mexicano un poco. A un taco mexicano, así que vamos a probarlo. Sí, está bueno, ¿eh? Wow. 1,5. Está chapado. Pues va a ver que la cosedia. Que es uno de los sitios míticos de Bilbao, que lleva desde 1903, o sea, lleva desde que Bilbao resucitó, y aquí sirven unos pinchos nuevos muy buenos. Follow me. Estos pinchos son buenos y baratos, cuestan 2,50. Sin duda una buena opción para picotear por Bilbao. Además, la salsa de curry está muy buena. A este pincho le damos un 7. Bacalao, bacalao, bacalao al pil con flores de jazmín. Pues estamos aquí en Mirenillón Surekin. En selección de pinchos hemos decidido coger este pincho que es especial de aquí de la casa, que es de bacalao con pilpil y lleva polvo de aceituna negra por encima y unos brotes de alfalfa también ya por encima. Y el vinito pues se lo ha elegido Miren, un crianza, y a ver qué tal está. Después de haber estado probando todos los pinchos, tenemos que decir que Bilbao es un sitio muy bueno para testear este tipo de manjares del universo. Muy bien definido. Nada, que ya hemos terminado el tour de pinchos. Si os ha gustado, como siempre, tenéis que suscribiros a nuestro canal. Eso es. Y activar la campanita. Ling, ling, somos unos ling, pesados, ling, pero es que si no, no nos llegan las notificaciones. Claro, es importante que activéis la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo.